Hermanos, buenas noches. Vamos a empezar con la oración. Ok, Padre que estás en los cielos, el día de hoy nos dirigimos hacia ti con todo respeto, alabándote y glorificándote y dando gracias por este día que nos has permitido regresar nuevamente a tomar nuestras clases, donde vamos conociendo de ti y de tu palabra. Te pedimos guía, te pedimos bendición, sabiduría para la pastora, para que pueda guiarnos en estas enseñanzas, como también permanecer en la sana doctrina. Pedimos perdón, Señor, si es que te hemos ofendido, para que así no haya estorbo y lleguen estas peticiones hacia tus pies como una hermosa ofrenda. En el nombre de nuestro amado Hijo, de tu amado Hijo, te lo pido, Señor. Amén. Muy bien, vamos a ver un poquito, entonces nos quedamos con David, ¿verdad? Vimos cómo fue elegido, no no a la forma en cómo el hombre mira, ¿verdad? Sino Dios dio una instrucción específica al profeta, ¿verdad? Para elegir a David como rey. No mira su parecer, sino mira su corazón, ¿verdad? Después de todo esto, de la elección, vemos que David no sube enseguida al trono, ¿verdad? Sirve a Saúl por mucho tiempo, pero recuerden que Saúl empieza a tener problemas con David. Bueno, David de ninguna manera, ¿verdad? Pero es Saúl quien encuentra esta situación con David, ¿verdad? Eh, porque pues David es elegido para subir al trono, entonces empieza una persecución de Saúl hacia David. Ahí vemos, entonces, en el capítulo, la lección 5 nos habla más bien de la huida de David delante de Saúl, de cómo es perseguido por Saúl y aún ante todo, David lucha en gran manera para poder esconderse, pero no le fue posible a David, hermanos, descansar en ningún solo lugar. De hecho, no le daban reposo porque sabían perfectamente que era un hombre perseguido por Saúl. Ninguno podía ofrecerle refugio porque sabían que también de antemano que si ofrecían refugio para David, sabían que corrían el riesgo pues que también perdieran la vida. Todo esto podemos verlo en, en el libro de Samuel, primera de Samuel 22, 21, atrás, para atrás. Luego vemos que después de esta huida, buscando refugio y que no se le daba en ningún lado, David decide entrar a una cueva. Esta cueva, hermanos, es una cueva donde David eh, fue preparado por Dios. Esta cueva se llama Adulam, una cueva donde David tuvo su tiempo de tristeza, su tiempo de depresión, pero a pesar de todo esto, Dios lo prepara en esta cueva. Y solo quiero que leamos 1 Samuel 22, 1 y 2. Dice, yendo, si ustedes tienen su Biblia, ahí pueden buscar, hermanos, yo solo voy a leerles. David en esta cueva de Adulam. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, sus hermanos, pero cuando hablan también de sus hermanos, también son hermanos que no son de la sangre. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Imagínense, era un grupo de personas deprimidas, un grupo de personas que estaban afligidos en amargura, pero con todo y esto, hermanos, Dios preparó tanto a David como a todos los 400 que estaban con él para algo bueno, ¿verdad? En esa cueva, así como Dios prepara a muchos hombres en el desierto, en el caso de Moisés que lo preparó en el desierto, a David lo tuvo que preparar en una cueva.
esta cueva llamada Adulam. En esta cueva vemos la aflicción de David, ¿verdad? Pero también a través de esta cueva muchos llegan a David para preparar a un grupo de guerreros. Y no solamente eso, aquí habla también de un grupo muy allegado a David, que era pues su padre, sus padres, sus hermanos, que estuvo al cuidado de ellos. Y vemos cómo Dios empieza a obrar en la vida de David, ¿verdad? Que a pesar de que ellos estuvieron allí, los prepararon, salieron de esta cueva, y cuando él salió, hermanos, David ya era un hombre preparado para lo que venga. Y en muchas ocasiones, a pesar de que Saúl lo estaba persiguiendo, él se enteró de que Saúl se enteró de que todos aquellos siervos que servían a Saúl, aquellos afligidos en amargura, todos se habían ido con David, y estos hombres fueron tomados como siervos de la traición por Saúl. Y Saúl empieza nuevamente una persecución. Y no solamente hacia estas personas que fueron siervos que traicionaron supuestamente a Saúl, sino que también empezaron ellos, este grupo con Saúl, empezaron a matar a todos los sacerdotes. Y uno de los sacerdotes que resalta en esta historia, hermanos, es Ahimelech, un sacerdote que fue asesinado juntamente con toda su familia. El rey Saúl le dijo, hay que matar a todos los sacerdotes. ¿Y qué hicieron los siervos? Obedecieron, mataron a todos los sacerdotes, y únicamente de la descendencia de Ahimelech quedó una sola persona. Esta persona, eh, Saúl lo adoptó, lo protegió, y porque era el único sacerdote que había quedado de todos los sacerdotes. Este hombre se llama Abiatar, el único sobreviviente de la familia de Ahimelech. En, y eso lo podemos ver, hermanos, en Primera de Samuel 22, 20 al 23, que dice, pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David como Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar, yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estará a salvo. David protegió al último sacerdote sobreviviente, y todo para que nuevamente, ¿verdad?, hubiera una nueva generación de sacerdotes. Él dio protección a lo que Dios también estaba empezando a hacer en la vida de David, ¿verdad? Y de este grupo, de este propósito que Dios eh, quiere en la vida de Saúl y lo que iba a venir más adelante, ¿verdad? En el capítulo 23, hermanos, ese es el capítulo 22, todo lo que sucedió en el capítulo 22. En el capítulo 23, la palabra de Dios nos enseña que también David pasó un tiempo, no solamente en la cueva de Adulán, como vimos ahora, sino que también pasó un tiempo en el desierto. Y sabemos que cuando Dios permite que pasemos en el desierto, estemos en un lugar solo, donde prácticamente pensamos que pues, no hay nadie, no nos escuchan, es cuando Dios nos está preparando, aún en medio de ese desierto, en esa cueva como David. Dios estaba preparando a David. En el capítulo 24 y 26, el mismo libro, hermanos, registra dos ocasiones en cómo David le perdonó la vida a Saúl, ¿verdad? Saúl lo estaba persiguiendo, pero en una de las ocasiones Saúl se duerme juntamente con sus siervos, sus hombres o esclavos más bien, ¿verdad? Y David
tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero no sucedió. ¿Por qué? Porque había en David una mezcla de piedad y malignidad, una mezcla de bondad, ¿verdad? Y esto solamente sucede cuando Dios está en nuestra vida, porque por más que nosotros tengamos un enemigo, Dios va a poner en nosotros la piedad, la misericordia, ¿verdad? No pagando conforme a lo que nos dan o lo que nos hacen. En este caso, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Saúl persiguiendo a David, queriéndole matar? Y David tuvo estas oportunidades para hacerlo muy cercano, ¿verdad? Pero no lo hizo, no lo hizo. En Primera de Samuel, también en el capítulo 25, se registra la forma, hermanos, miserables, en cómo uno de estos encaudalados, hacendados, los hombres que persiguen, aquí se conoce como el hombre llamado Nabal, se negó a reconocer su deuda para con David. Le dijo a David, yo no te debo nada. Y él le debía la vida porque él hubiese muerto en el momento que estaba con Saúl, pero se negó a decir, yo no te debo absolutamente nada. Este es el capítulo 25 de Primera de Samuel. También en el mismo capítulo, hermanos, está David, está la historia de David como él toma a Abigail como esposa de Nabal y la toma como mujer. ¿Sí? Ahí está la historia también y aquí combinamos con la parte 5 de la lección, bueno, la lección 5, en la lección 6, hermanos 6 y 7, eh, vemos el traslado del arca. Hubo muchos intentos de llevar el arca, ¿verdad? De trasladarlo a ciertos lugares. Y David, pues lleva el arca de Dios a Jerusalén. Esto lo pueden ver, hermanos, en Primera de Samuel, capítulo 6. ¿Sí? Ahí está la historia de cómo él traslada el arca, es llevada con gran gozo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y pero también en la forma en cómo llevan el arca con ese gran gozo. eh, Usa, uno de los hombres que estaba allí, quizás con gozo, alegría, llevando el arca, cae muerto por tocar el arca, ¿verdad? Y eran momentos de gozo, pero Usa, hermanos, tuvo un error. El pensar que no importaba quién cargaba el arca, ¿verdad? Sabemos que el arca únicamente debía estar en un lugar específico, debía ser cargado únicamente por sacerdotes y nadie más podía tocarlo, pero Usa tuvo ese error. Pensar que no importaba quién tocara o quién cargara el arca. Él lo tocó y cayó muerto. También Usa erró al pensar que no importaba cómo fuera cargada el arca, ¿no? Él pensó que metiendo la mano para ayudar es una manera correcta, pero habían ciertas restricciones, habían ciertas órdenes para poder tocar o tomar el arca. También Usa erró al pensar que sabía todo sobre el arca, solo porque estuvo en casa de su padre. ¿Se acuerdan que primero el arca estuvo allá, en casa de ellos, y por mucho tiempo? Y pensó que al estar el arca en su casa, pues sabía de todo, cómo llevarla, tenía privilegios para tomar o tocar el arca. Entonces, Usa erró en eso, pero también erró en pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo. Yo lo cuido, ¿no? Metió las manos para proteger, para cuidar, y ahí es una muestra de cómo también simbólicamente muestra que no necesita de Dios. Únicamente el hombre puede protegerlo, no es así, ¿verdad? Dios se encarga de hacer todo, ¿verdad? De cuidar de sí mismo. También Usa erró al pensar que el suelo de la era de Nacor era menos santo que su propia mano. Entonces, si caía, ¿verdad? Se va a ensuciar, se va a contaminar, pensando que sus manos eran más santas que la caída del arca.
Vemos que la consecuencia de esto fue que Usa murió, ¿verdad? Y David, ¿cómo reacciona al mirar toda esta situación? Pues se entristece, ¿verdad? Se entristece, pero también se enoja, ¿verdad? En 2 de Samuel 6, 8 al 9, dice que él se entristeció. David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Mm? Se dio cuenta que pues no fue correcto lo que ellos habían hecho. También vemos entonces cómo sucedió esto del traslado del arca, con la primera vez que no fue exitoso, y vamos a ver el segundo intento de cómo David mueve el arca. David, en esta segunda vez que intenta mover el arca, lo deja con Obed-Edom. Esto también está en 2 de Samuel, capítulo 6, de 10 en adelante. De modo que David no quiso traer para sí el arca a Jehová, a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a casa de Obed-Edom Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Eteo 3 meses. Bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Edom y todo lo que tiene a causa del arca, y todo lo que tiene es a causa del arca de Dios. Vemos entonces que donde también se movía el arca, traía bendición, pero en el caso de Usa no fue así, ¿no? El arca también llega con éxito, entonces ahora sí, llega con éxito hacia Jerusalén. También se encuentra en el capítulo 6 y del 12 al 15. Y allí en ese lugar, cuando llegó en ese lugar, se ofrecieron sacrificios. David danzaba con toda la fuerza delante de Jehová y estaba vestido con efod, dice la Biblia, ¿verdad? Y así danzaba David con toda la casa de Israel, conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Había gozo, había júbilo, ¿verdad? Donde está la presencia de Dios, porque es lo que simboliza el arca, la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios hay júbilo, hay gozo, hay de todo, ¿verdad? Eso es lo que representa lo que es el arca. Pero también David lleva a todos los presentes una experiencia en la adoración, no solo en gozo, no solo en danzar, sino que aún lleva David a los hombres que estaban ahí a una experiencia de adoración, pero también a un compañerismo, porque la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 6, del versos 16 al 19, nos habla acerca de cómo ellos adoraron a Dios en esta manera, ¿verdad? Y muchos se preguntan a veces, ¿será bueno danzar? ¿Será bueno aplaudir? ¿Será bueno gritar? Que son cantos de alegría, cantos de júbilo, gritos de júbilo, ¿verdad? Cuando llevaban la presencia de Dios, el arca de Dios. Y muchos todavía se siguen cuestionando si es correcto hacer esto, ¿verdad? Y está en la Biblia. Y hay ejemplos, sin fines de ejemplos de cómo nosotros debemos adorar a Dios. Y esa es la experiencia que lleva David, ¿verdad? A estos hombres, a esta experiencia de adoración, pero también a un compañerismo muy, muy estrecho, porque dice la palabra de Dios que cuando ellos llevaron el arca, lo pusieron en el lugar, también ellos partieron en pan, entregaron pan, comieron juntos, hubo compañerismo. Ellos dicen en el mismo versículo, cada uno tenía pan y un pedazo de carne, una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y así es como hubo este tiempo de coinonía, pero también de gozo, ¿verdad? De adorar a Dios de una manera especial. Luego, ¿qué sucede en el mismo capítulo, hermanos?
La queja de Mical. Ustedes conocen bien la historia, ¿verdad? De cómo Mical también era la primera mujer de David, el que le ayudó también a escapar cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Pero esta Mical, cuando vio a David danzar, este, ella en sus propias palabras, en el verso 20 del capítulo 6 dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriendo hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¿Y qué contestó David hacia esto que Mical le había dicho? En el versículo 21 al 23, tú me has dicho esto, pero si es delante de Jehová, dice, en el versículo 21 al 23, respondió David, fue delante de Jehová, dijo, quien yo hice todo hice, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que en esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Entonces, esta fue la consecuencia de sus palabras de Mical. Vemos entonces, hermanos, que cuando está la presencia de Dios, ¿verdad? Que cuando también hemos entendido para quién hacemos las cosas, aun cuando nos digan no lo hagas, sabemos que lo debemos hacer, ¿verdad? Y dice, aún me haré más bien, porque ¿dónde estábamos? ¿Verdad? ¿De dónde nos sacó el Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero dice la palabra de Dios que Él nos rescató y ahora nos ha hecho reyes, príncipes, ¿verdad? Sacerdotes para Él, para que nosotros podamos servirle a Él. Si nosotros hemos sido elegidos, ¿verdad? De lo vil, de lo menospreciado, del lodo cenagoso, ¿cómo no adorar a nuestro Dios? ¿Verdad? Aún debemos decir como David, me haré más bien, ¿verdad? Y aún nos da penita a veces saltar, adorarle a Dios, pero debe ser gozo, debe ser júbilo el estar en la presencia de Dios. Yo siempre que estoy en la iglesia, hermanos, cuando estamos en la iglesia y veo la manera en cómo a veces llegamos, adoramos a Dios, digo, Señor, no lo estamos haciendo de la manera que tú desearías que lo hiciéramos, porque se puede mirar cuando hay gozo y se puede mirar cuando la iglesia no tiene gozo, cuando adora a Dios, cuando alaba a Dios. Ustedes lo pueden notar, ¿no? Porque cuando hay gozo y hay júbilo, nadie te detiene a decirle con gritos de júbilo, ¿verdad? Papito, te adoramos, te exaltamos, con gloria a Dios. Es difícil callar cuando tenemos y estamos agradecidos con Dios. Hay un brote de alabanza para Dios. Entonces, el Señor nos está llamando también a adorarle, tener esa experiencia de adoración delante de Él, ¿verdad? Pero a pesar de que David hizo, hermanos, lo correcto, habló bonito de esta manera hacia Mical, me haré más vil si lo tengo que hacer en la presencia de Él. Aún con todo esto, hermanos, David tuvo pecado. Ustedes se acuerdan el pecado de David y este pecado marcó la descendencia de sus hijos. Los hijos de David fueron Amnón, Tamar y Absalón. Y si ustedes conocen esta historia de Amnón, de Tamar y Absalón, ¿cómo terminan ellos? Amnón violando a su hermana Tamar, ¿verdad? Y Absalón matando a Amnón por, porque le dijo a David, su padre, lo que Amnón había hecho con Tamar y no hizo absolutamente nada.
¿verdad? Y él organizó un banquete, una fiesta, y fue allí donde mató a Amnón. ¿Tal como terminó Absalón? De la misma manera. Esa fue la descendencia de los hijos de David, ¿verdad? Pero más adelante podemos mirar también que Dios tuvo compasión y empieza una descendencia diferente de David. Y hermanos, el enojo y la falta de acción de David somete a Absalón a tomar decisiones a su manera. Mata, asesina a Absalón en ese banquete que él organizó. Ok, esto termina entonces, hermanos, la lección 6 y 7. Vamos a entrar a la lección 8, que es lo que les tengo puesto aquí en la diapositiva. Sabemos, hermanos, que David no era un hombre perfecto. Tuvo defectos como todo hombre, ¿verdad? Pero fue un hombre conforme al corazón de Dios. Algo hizo David que cautivó el corazón de Dios, ¿verdad? No era un hombre impresionante desde la perspectiva física. Sí, era de ojos amarillos, dice la Biblia, ¿verdad? De cabello rizado. Y así pueden haber muchos en ese tiempo, ¿verdad? Pero no era un hombre tan impresionante, porque era un simple pastorcito, pero vemos que Dios lo eligió por algo. No era el líder ni siquiera entre sus hermanos. No era alguien que liderara, ¿verdad? No era alguien que tomara la posición, sino que lo menospreciaban, incluso lo tenían a un lado como el que no puede hacer absolutamente nada. Pero aún estando, siendo un pastorcito, pues Dios lo toma, ¿verdad? Eh, para su servicio. Pero Dios también lo escogió para ser rey de Israel, como hemos visto. Este es el resumen de todo lo que ya vimos. Y esta decisión, hermanos, como bien aprendimos desde un principio, es una decisión donde Dios le dijo al profeta que no se base en mirar únicamente el corazón, ¿verdad? Porque Dios no mira el corazón, sino mira el pero no mira lo de afuera, sino mira el corazón del hombre. ¿Verdad? Esto lo que a Dios le agrada. Jehová respondió en primera Samuel 16:7, tienes Biblia ahí, vamos a buscar. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande, ¿verdad? De su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, vemos que Dios es más específico, ¿verdad? De que Él elige, no a la manera del hombre. Él tiene una manera de elegir a los que han de servir. Dos, encontró en David también un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí están las citas, hermanos, de por qué David fue conforme al corazón de Dios. Ahí vamos a leer este verso de Hechos 13:22. Quitó les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Sabía perfectamente Dios de que David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios le pidiera, ¿verdad? Y por eso él fue específico cuando dijo, él es un varón conforme a mi corazón, él me obedece, él puede hacer lo que yo le diga, no es un hombre desobediente. También aquí podemos ver que no fue lo que le impresionó tanto a Dios lo del físico, ¿verdad? Sino que aquí podemos ver que Dios le impresionó la oración y el arrepentimiento genuino de David. Si ustedes recuerdan, comparamos el arrepentimiento, ¿verdad? La oración de Saúl con el arrepentimiento también de David. Saúl nunca se arrepintió, sí oró, pidió perdón, pero no se arrepintió genuinamente. Aquí David
Lo hizo y lo hizo genuinamente. Y es aquí donde Dios podemos ver que realmente Él conoce lo más íntimo, lo más interno de nuestro corazón. Ante Él no hay nada oculto, ¿verdad? Ahora, ¿qué vio Dios en el corazón de David? ¿Qué es lo que miró Dios en el corazón de David? Que David confió de corazón en Dios y no en sí mismo. No se confió en su propia opinión, en su propio conocimiento, en su propia experiencia, sino que confió de todo corazón en Dios. Y aquí que nos manda el Señor a hacer también, hermanos, es que nosotros creamos, confiemos de todo corazón a nuestro Dios. ¿Te va pasando alguna dificultad? Cree que Dios es un Dios que te provee, es Jehová Jireh. Es Dios quien te va a proveer todo lo que tú necesites en tus circunstancias, lo que estés pasando. Es Dios quien te va a proveer. ¿Ya? También podemos ver que cuando David puso esa confianza en Dios, es que David había confiado también en el poder de Dios, no en el suyo. Cuando hizo este encuentro con Goliat, él en sus propias palabras dijo, ¿verdad? Le dijo a Goliat, tú vienes con espada, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios viviente, ¿verdad? Él dijo estas palabras, yo no vengo solo, por más que me veas chiquitito, yo vengo con el Todopoderoso. Él confió, no en su apariencia, no en lo que él tenía, en la capacidad que él tenía, no confió en el poder de Dios. Era tan seguro, y hermanos, me pongo a pensar, si a nosotros nos eligieran, ¿sabes qué? Te va a tocar pelear con Goliat. ¿Qué haríamos nosotros? Creo que nos entraría la duda, ¿verdad? ¿Podré? Pero David estuvo seguro, confió en el poder de Dios. Y esto está en 1 Samuel 17. También confió en el plan de Dios, no en lo que él había planeado, no en lo suyo, no en la atención del trono como rey, que le iba a dar el poder, sino confió en el plan de Dios, de que fue escogido, pero también ungido, ¿verdad? Para ser elegido como rey. Muchos años antes de llegar al trono, vemos que él esperó pacientemente para que la voluntad de Dios se cumpliera en su tiempo y en su manera. Sí fue elegido años atrás, fue ungido, ¿verdad? Dios había dicho, tú vas a ser el rey, pero no lo subió enseguida al trono, ¿verdad? Otros dirían, eh, a mí me voy a platicar esto, en una ocasión a mí me tocó, hace años atrás, me tocó trabajar aquí en el pueblo y recuerdo que cuando un partido ganó, la persona que había ganado venía enseguida, ¿cuándo nos entregan el puesto? ¿Cuándo nos entregan el puesto? Estaban desesperados por ocupar el lugar que ya había, ya íbamos de salida, lo querían ocupar y estaban detrás, 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 y fastidiaba y no se podía entregar hasta entregar una hoja donde pues valida que pues ya se les entregó el lugar. Pero vemos que el hombre así es, hermanos, en este mundo. Quiere las cosas rápidas, quiere las cosas pues que se den de manera fácil y rápida. Pero no todos tienen la capacidad de esperar pacientemente en la voluntad de Dios. David confió, pero también, a pesar de que fue ungido y elegido con mucho tiempo de anterioridad, él esperó pacientemente en los planes de Dios, en, en que iba a ocupar el trono, pero en el tiempo de Dios, ¿verdad? En su tiempo, en su manera y no en la manera de David. También a David, al ser perseguido por años por Saúl, por esta envidia de Saúl, ¿verdad? Pero nunca, nunca David tomó
represalias, ¿verdad? Contra este hombre, contra Saúl, porque se trataba, él sabía perfectamente que también Saúl fue ungido. Entonces él no pensaba en hacerle daño, porque sabía que también, a pesar de que el hombre lo eligió, Dios estaba detrás. Conocía perfectamente esto. Y vemos, hermanos, entonces que también por segunda ocasión, David, a pesar de la persecución, como vimos hace un ratito, ¿verdad? De esta persecución por envidia, le perdonó la vida a Saúl muchas veces, ¿verdad? Muchas veces. Ahora, también la forma de servir a Dios requiere de mucha fe. Así como David mostró una fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de la confianza, de la seguridad de lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Y es lo que desea Dios de nosotros, hermanos, que sirvamos a Dios con mucha fe, con confianza, de que si no llega algo es porque Dios sabe por qué. Si no sucede algo es porque Dios sabe por qué. Y si sucede también es porque Dios sabe por qué, ¿verdad? Tener la paciencia de esperar confiadamente en las promesas y en los planes de Dios. Y esta confianza en Dios, hermanos, podemos verlo también en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esta confianza, esta seguridad que nosotros mostramos, entregamos, vivimos a diario, hermanos, es algo que le agrada a Dios. Es una manera de agradar a Dios. Cuando tú tienes esa seguridad, esa confianza en Dios, es lo que le agrada a Él, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que realmente exista Dios, que es galardonador de los que le buscan, que es el que me provee, que es el que me da, que es el que me ayuda, ¿verdad? En todas las áreas, que haya esa seguridad, ¿verdad? Que vean en nosotros esa seguridad de nuestro Dios, esa confianza, esa fe, ¿sí? Romanos 10:9 al 10. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levanta de los muertos, serás. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aún, hermanos, en el bautismo, aquí habla del bautismo, también algo con el cual podemos agradar a Dios, porque es un paso de obediencia cuando nosotros hacemos este acto de ser bautizados, ¿sí? Número 2, el primero, ¿por qué? ¿Cómo agradó? ¿Qué vio Dios del corazón de David? Número 1, repito, confió de corazón en Dios y no en sí mismos. Número 2, no cuesta tanto reconocer, nos cuesta tanto reconocer, perdón, es el 2, ¿no? El 2 es confesó de corazón sus errores sin excusas. Él no dijo como Saúl, ¿verdad? Que no fue mi error, la gente fue, ¿verdad? Él con humildad y arrepentimiento reconoció su error y es lo que desea también Dios de nosotros. Pero muchas veces, hermanos, nos cuesta reconocer nuestros errores. A veces culpamos a otros en vez de reconocer que realmente son nuestros errores y que nosotros la regamos, no hicimos lo correcto, Señor, perdón. El Señor, le agradamos a Dios cuando nosotros reconocemos realmente dónde hemos fallado, en dónde hemos eh, fracasado, ¿verdad? Y es lo que le agrada a nuestro Dios. David no puso excusas ni tampoco culpó a otros, ¿verdad? Y ahí está la historia, ya la vimos también en 2 Samuel 12:13. No culpó a nadie, sino que realmente él eh, dijo, es mi culpa, reconozco que fue mi error, ¿verdad? Y el espíritu de humildad, es lo que también a Dios le impresiona. La humildad que hay en nosotros de reconocer todas estas cosas. Pero Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces también la humildad, hermanos, es algo que agrada a Dios. Nosotros seamos humildes delante de la presencia. No nos sintamos superiores a otros, ¿verdad? Dios nos ha puesto con un fin, con un propósito, con un don especial a cada uno, ¿verdad? Seamos humildes, aunque sepamos mucho en muchas cosas, ¿verdad? No nos vamos a jactar en decir yo sé más que esta persona, sino que al contrario, dice la palabra de Dios que yo debo hacerlo menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor desea que nosotros seamos humildes en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? No ser soberbios, como dice la palabra de Dios, sino que seamos humildes y da gracia, dice, a los humildes. Siempre, siempre. Número 3, porque David obedeció de corazón a Dios sin peros. Entonces, el Señor también desea obediencia de corazón. No solo decir, sí, Señor, yo haré, yo iré, y al fin y al cabo, siempre no, ¿verdad? Dios desea de corazón que si nosotros decimos hacer algo, pues no poner peros, no poner excusas. Y Él desea que obedezcamos, que hagamos algo en lo especial que te esté llamando a hacer. No le pongas peros, obedece, haz lo que Él desea. Hechos 13:22 dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien yo también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces no le puso peros a Dios. Él obedeció. También estuvo dispuesto a sufrir para cumplir la voluntad de Dios. Y ahí están las citas, hermanos. Él se dedicó enteramente a Dios, según Primera de Reyes 9:4, 4:11, 15:1 al 5. Aquí lo iba a leer todo. Bueno, vamos a leerlo. La última cita, Primera de Reyes 15:1 al 5. Cómo David estuvo dispuesto a sufrir para cumplir la voluntad de Dios. Dice, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a sus hijos, a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías de él en todo obedeció. Entonces David entrega de corazón al cumplimiento de la voluntad de Dios. Y esto es lo que le impresiona a Dios, que seamos humildes, seamos obedientes, ¿verdad? En obedecerle a Él. Número 4, ¿cómo agradó David el corazón de Dios? Cuando alabó de corazón a Dios en toda situación. La adoración en el corazón debe ser constante, sin cesar, sin parar, ¿verdad? Aún en medio del dolor, aún en medio de la tristeza. Le agrada al Señor que nosotros, aún con nuestras lágrimas, nos le adoremos. Le digamos, Señor, es tu voluntad. Aún que la higuera no florezca, como dice la canción, yo te voy a adorar. Tú sabes por qué suceden las cosas, ¿verdad? Alabarle a Dios implica en todas las áreas. Por eso dice sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Adoremos a Dios. Esa es la manera en cómo nosotros podemos agradar a Dios. Y aquí hay unas citas, hermanos, si ustedes quieren ponerla
juntar la primera de Samuel 19, 1 al 17, comparando con Salmos 59. Primera de Samuel 20, 10 al 15, comparado con Salmos 56. Primera de Samuel 22 y, o 24, comparado con Salmo 57. Y como David, eh, pues, ¿verdad? Obedecía el cumplimiento de la voluntad de Dios, alabándole, ¿verdad? Y están los ejemplos de los salmos, porque los escribió, ¿verdad? Porque adoró a Dios con esos salmos. Y el Espíritu que nunca se cansa de glorificar y alabar a Dios es el que a Dios le impresiona, como David lo hizo. Nunca te canses de adorar a tu Dios. Un espíritu quebrantado, humilde, entregado a Dios, Dios no lo desprecia. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 18, gratitud en toda circunstancia, ser agradecidos en todo momento. Colosenses 3, 16 al 17, gratitud incansable, no te canses de adorar a tu Dios, de glorificar, de alabar a tu Dios. Y Romanos 12, 1, 2, la deuda que nunca podré cancelar. Nunca podremos cancelar, ¿verdad? Nunca podemos pagar cierta deuda. Siempre y toda la vida estaremos endeudados con nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y es la manera en cómo nosotros podemos agradar a Dios con un corazón adorador, con un corazón humilde, con un corazón que obedece. Todos estos puntos que ya hemos mencionado. Muy bien, hermanos, esta es la lección 8 sería, pero pues generalizando sería la lección 4, ¿no? Lección 4.